Cuando ya tenemos ese grado de estima hacia todos los seres, ya estamos prácticamente muy cerca de conseguir la bodhicitta. Y esa es la esencia de toda la enseñanza del Buda. Y esto es algo que todos necesitamos ir desarrollando esta cualidad, esta esencia de la enseñanza. Y podemos preguntarnos, ¿para qué necesito yo desarrollar esa estima, ese cariño hacia todos los seres? Porque si quieres ser feliz, realmente feliz, ahí está la clave. Más allá de ese amor y estima a los demás, ya no hay otra cosa que podamos requerir. Porque cuando conseguimos este nivel de estima, ya es algo que nos trae bienestar ahora y nos va a traer bienestar más adelante en el futuro, y ya no hay nada más que esa cualidad. Y todo esto es para que el Buda nos dé esa medicina, la de estimar a los demás. Podemos considerarlo de la siguiente manera. El Buda es como si fuera el médico. Nosotros somos el paciente que padecemos esta enfermedad. Y el Dharma, las enseñanzas, es la medicina que cura la enfermedad que nos aflige. El Buda da toda esa enseñanza, pero no olvidemos que es para practicarla. Si no practicamos lo que nos enseña, entonces no nos vamos a curar, no nos va a ayudar. Es como aquel enfermo que compra el medicamento, pero no se lo toma. Y por eso, cuando una persona está enferma, le insistimos, tómate el medicamento, ponte este ungüento o haz esto, porque es el hacerlo, el tomarlo, es la única manera en que se puede curar. Y eso lo estamos viendo en cosas muy básicas de esta vida. Y eso que estamos hablando, cosas de esta vida, cosas que son claras en esta vida. Entonces, si nosotros nos tomamos el medicamento, vamos a ir mejorando, y eso nos lleva a ir avanzando, sin duda. Y eso nos lleva a que aplicar las enseñanzas es crear virtud, acumular méritos. Entre más méritos vayamos acumulando o más virtud vayamos acumulando, eso nos va a ayudar a ir avanzando y a encontrarnos mejor. Y de manera natural, en el momento en el que la virtud va aumentando, cultivamos más virtud, la negatividad va perdiendo fuerza. Y no olvidemos que las acciones virtuosas traen como consecuencia bienestar. Puede venir ese bienestar antes o después, pero definitivamente traen ese resultado. Por eso cuando nosotros dañamos a otro, eso es negatividad. Si ayudamos a otros,
eso es virtud. 이래도 와다. 현라 파 차와치나 되게 차와치베기 돈예디 타르소스 연구 그랬어. Cuando nosotros dañamos a otros, les estamos provocando sufrimiento. Y claro, la consecuencia de esos actos es que nosotros vamos a experimentar esos sufrimientos. 다 현라 팬따베기 팬도 치베기 겨와를 기원제부터 소설 연구를 해라 그랬다. Y por el contrario, cuando nosotros ayudamos a otros, beneficiamos a otros, a ellos les trae bienestar. Por lo tanto, el resultado de esos actos es que luego nos va a venir como consecuencia bienestar. 다 그런 돈예 용님배 겨와 용님배스로 대화 용님스나 나 대화 용님이라고 그러바다. Es como si estuviéramos en una posición de elegir, ¿queremos sufrir o queremos bienestar? Pues tus actos son los que decidirán. 다 그런 대화 구여반사 현라 내가 맞아있어. Simplemente, si tú quieres bienestar en esta vida como en el futuro, ayuda a los demás. 게시 현라 팬 도구면도 내가 자이나 맞았어. Pero en los casos, que puede ser cierto, hay momentos en los que nosotros no podemos ayudar, no podemos hacer mucho por el otro, pero por lo menos jamás hacerles daño. 주노 팬다고 그랬어. 다 소소 팬시라 도면도 베네 현라 내가 맞았어요. El propósito es ayudar al otro, beneficiar al otro. En los momentos en que no podamos hacerlo, no podemos, pero jamás hagamos daño. 아다 현라 내가 아니 제바이나 산제 존대되기 아니 디 말했어 진주 말했어 말해. Porque en el momento en que hacemos daño a otros, estamos yendo en contra de lo que nos enseña el Buda. 현라 차와 계속 많이 놓스 니 진주 속으로 산제 존대되 그런 치스라야지나 현라 내가 제디 제가 제야 말다스 디제나 니 진주 말했다. El propio Buda dice no dañar a los demás, no provocarles daño. En el momento en el cual nosotros hacemos daño a otros, perjudicamos a otro, entonces ya no somos seguidores del Buda. 어디래 다 산제 존대되기 처님부터 잠바다 제와세디 제 자오디 템바시디 제라 어디 신고다. Porque la enseñanza del Buda es el amor, la compasión, el beneficiar, ayudar a otros. Y cuando no lo hacemos, estamos yendo en contra de esa enseñanza. 다 완전 산다. 때문에 산제 존대되다 배약 송샤 상문에 송으로 와다. Y la verdad, si nosotros pensamos en lo que, en las palabras del Buda, vamos a encontrar mucha verdad en esas palabras. 오늘 배 산제디 오늘 대버지스의 유럽지레샤 상으로 Podemos admirar su enseñanza, ver cómo esa enseñanza trae tanto beneficio. 선자 산제 존대되 배 그버지의 유럽샤스 근데 대버지의 유럽샤스 이거래. Y el admirar la enseñanza del Buda nos lleva a admirar la figura del Buda, a creer y confiar en él. 배 지랑 마숨 셔야지 배 할라버샤스다 마숨 얘기지 셔디다 배. Es de manera natural, cuando tú escuchas algo que ves del valor que tiene, admiras a aquel que expone esa enseñanza. 균제 유바 따제지야 유바 산로망고 땅야 유바 오늘 Pero la manera de admirar es la enseñanza no solo por el hecho de escucharla, sino reflexionar en ella, buscar la lógica, encontrar los razonamientos que nos ayuden a entender y admirar esa enseñanza. 제가 타르 산제 존대다 domjore 다니 다진 거니니 셴니 소신 건도 주루스 라 domjorda. Como también el Buda dice, uno puede ser su mejor amigo, como uno también puede ser su peor enemigo. 다 지랑속에서 말이야 교순조야다 그버지다 다베 지랑소 소나사래 야부시라서 니네 소수 거에다 겹세디 소수 껴그래다 아스머래 니디 녀껴 두마르다스. El Buda mismo dice, el que
sintamos admiración por su enseñanza, respeto por la figura del Buda, es algo que nos está ayudando a acumular méritos, sin duda. Pero lo que realmente nos va a ayudar a avanzar, lo que realmente va a proteger y cuidar de nosotros y nuestra mente, son nuestras acciones. Y eso nadie lo puede hacer más que nosotros mismos. 지다 산자 존된데게 nye 킬라 타베 람텐 예스 거기 로이바 타바스디 토모도도 키나랑다 라레르마도 지기 날티디오 말타스 소야레. Por eso también nos mencionó como el Buda de manera muy clara nos dice: yo te enseño el camino para liberarte. Ahora, ¿eres tú el que lo sigues o no lo sigues? 어디 산자존데 랍자죠도 어다도 domjo인 바래라. Entonces, está en tus manos el conseguirlo o no conseguirlo. 코알레 탐하다스데 소소라바로스. Liberarse del samsara está en tus manos. 랑기랑 껴고레스. Y uno mismo es el que se va a proteger, se va a cuidar. 다 산자존데 지송야레 다니 다예 다냐니 다니 다긴 과냐니 송야레. Por eso volvemos a esa frase que dijo el Buda: uno mismo puede ser su mejor amigo o su peor enemigo. 어디베 시디 빼야거래. 소소 자소소레스. 소소는 거에 소소레스. Y tiene mucho sentido esta frase porque de verdad uno puede ser su mejor ayuda, su mejor sustento, pero también uno mismo puede ser su peor enemigo, el que más daño se hace. 제가 자스도다바 출을 죽수에 요 말에 다라시고 넣어서 Como habéis mencionado esta mañana, el enemigo como tal no está afuera. 출을 요 말에 No busquemos el enemigo afuera. 다 나난데베 녀몬디 손여를 제름치게 다 나난데베 녀몬디스 다 소소지고 녀몬디 무네 장모데 테레스. El enemigo está adentro. El enemigo son las emociones aflictivas. Esas emociones aflictivas que nos hacen daño. Estas son el enemigo. 치자데 셋디기 자레스. 다른 게 말레스 되주 툰도레스. Porque también esto lo menciona en Amazon Kappa, en el cual dice, el enemigo de afuera, al final es el enemigo de una vida, que es nada, una vida es poquito. 치자데 찍되버이네 냥자니레 니되버네 숨레 실레제 고까지 뛰사요 말레스 그래. 치자데라. Y si a ese enemigo de afuera trata de destruirlo, luego va a salir otro enemigo. Y luego va a salir otro más enemigo. Entre más te propongas destruir al enemigo externo, más enemigos aparecen. 다 나기타 찍좀서나 찔레좀 말했어. 좀좀 그랬어. Pero si te encargas de destruir mejor al enemigo interno, que ya es uno, ya desaparecen todos los enemigos. Con destruir uno, el enemigo interno destruyes a todos. 나기타서나 다 merda, 다지메. Porque entonces ya no vas a ver enemigos. 다 치다요 말에 나기타요 말에 다 존요 말다. Ya no va a haber enemigos. No vas a encontrar enemigos afuera, como tampoco va a haber enemigos dentro. Se acabó el enemigo. ¿Qué pasa cuando ya no haya enemigos? Todos se convierten en amigos. Todos los queremos como amigos. Incluso los sentimos tan cercanos como si fueran familia. Cuando ya no hay enemigos, son familia. Ya no hay enemigos afuera, no hay enemigos adentro. Y donde quiera que vayas, con quien quiera que te encuentres, lo vas a estimar y a querer como un amigo, como una familia. Y ahí nos lleva de nuevo a la frase: tú puedes ser tu peor enemigo o tu mejor amigo. Muy buena frase.
ñomo mare sinju ngaji. Bueno, entonces vamos a hablar de la mente y los factores mentales. Habíamos dicho que los factores mentales son 51. Ta sinju ngaji yoro chama xie chog mare. No se preocupéis, no vamos a ver los 51. 내가 전부 내가 전부 ñomong rene chita jiwechon dang de xie yi. Vamos a hablar de aquellos que son como de alguna manera más evidentes, más claro, cómo nos hacen daño, los que son engaños. Ta ñomo top chambosne mendo zai ñomo sne ñomo zhu yore. Dentro de los diferentes engaños, emociones aflictivas que están en nuestra mente, hay unos que son más poderosos que otros. Hay unos que incluso son, digamos, lo que van a producir otras emociones aflictivas. Por eso hablamos de 6 engaños raíces. Y son fáciles porque los conocemos. Son, primero, el apego. Ese es un engaño bastante poderoso, el apego. Y el segundo, que ya lo hemos mencionado, el enfado. Luego viene el orgullo. Luego la duda. La duda. Luego la ignorancia. Tandanga. La ignorancia, que ya le hemos dicho, llevamos 5 y ahora vamos a las 6. Las visiones incorrectas. Visiones. ¿Lo tenemos los 6? Apego, enfado, orgullo, ignorancia, la duda y la visión. Visiones incorrectas, ¿vale? Estos son los 6 engaños raíces. Visiones de la visión. Y sin duda, estos 6 son para eliminar, para quitar, para borrar. Para llegar a estar libres de apego, libres de enfado, libres de orgullo, libres de la duda. Voy a hablar de la duda. La duda no es cualquier duda, sino la duda aflictiva. Luego, libre de ignorancia. Y libre de visiones visiones incorrectas. Ahora hablemos del primero, el apego. Necesitamos conocer qué es el apego, cuál es su naturaleza, cómo se define el apego. El apego surge ante objetos que encontramos atractivos. Podemos decirlo así, el objeto del apego y el objeto del enfado son completamente opuestos. Porque el apego surge cuando percibe un objeto que lo ve como bonito, atractivo, mientras que el enfado surge ante un objeto que lo ve como feo, desagradable. Son percepciones de la mente, pero los percibe diferentes.
배 남도 대샤가 남도 인우도 줬다라 봐. 아, 배다 제가 쉬버지다 저거래. 소 남도 줬다스나. Es como cuando vemos una flor muy bonita. Percibes algo que encuentras muy bonito. Y sí, está bonito. Pero luego lo que hace el apego es exagerarlo. Y lo encuentra precioso, exquisito. Y empieza a poner características que no le corresponden al objeto en el objeto. 어때래? 남도 줬습다로. 배나 메다지 성간에 니들 야구 싶지. 다 야구 통하러 와. 다 야구치 두상. 예제. 나래서 딜에 야든 좋고. 문내리다. 성간날데 메다 찍어지냐데 나래서 되게 쌤 거라 남도 좀 되게 성간나들이 님을 하버지기 날래네 야가지 통했어요. 어디 남도 좋다 버려라. Es como cuando vemos una flor, digamos una flor de cristal o algo que vemos en una tienda. Y la vemos y es bonita, pero empezamos a ver cosas maravillosas en ese objeto. Y por eso decidimos comprarlo. Lo llevamos a casa y luego en casa lo seguimos admirando y podemos incluso hasta pensar, está más bonito que cuando lo compré. Es el mismo objeto, no ha cambiado nada, pero es la mente como empieza a sobreimponer cosas en el objeto y lo hace parecer más maravilloso, exquisito de lo que realmente es. Y de hecho, de las emociones aflictivas que más nos afligen, que más están presentes en nuestra vida, es el apego. El apego es algo que está muy presente, pero no se nota. Si pensamos bien, lo que más problemas trae, lo que más enloquece a las personas, es por el apego. Una vida se puede ver desperdiciada en conflictos, en peleas y demás debido al apego. Porque ¿cómo funciona el apego? El apego tiene un objeto que lo ve atractivo, pero luego empieza a poner cosas en el objeto, a sobreimponer. Con esto voy a ser feliz, con esto va a ser todo maravilloso. Y claro, la idea de perderlo se vuelve insoportable. Pero no son cosas del objeto, es yo lo sobreimpuse esas ideas. Realmente creemos que ese objeto nos va a traer la felicidad, nos va a resolver nuestros problemas, pero en realidad solo es sufrimiento. Podemos ponerlo así. En el momento en que se casan, empiezan los problemas. En muchos casos es así. Hay muchos casos también en los cuales dos personas se unen, están felices y esa unión les ha llevado a desarrollar más amor, más cualidades, compasión y demás. Pero en muchos otros casos terminan la fiesta, empiezan los problemas. Y llega un momento en que los problemas comienzan y parece que no tienen fin. Y ahí está, es el apego que juega un papel muy importante, el apego que nos lleva a no querer estar solos, buscar a alguien, y también el apego de no estar solos. Luego, el mismo apego también nos puede llevar a decir, necesitamos tener un hijo, y luego vienen los hijos y otros problemas. Y vienen problemas porque, por ejemplo, por el apego, cuando hay hijos, hay problemas. Cuando no los hay, también hay problemas.
라 따페 메진알도 세 메스토도제 루고라 오늘이다 하나도 삼아 Y así vamos por la vida, se sufre porque no se tiene y es como vamos. 제가 되자세되게 팬토서 내게버래 Y pensarlo, realmente dejarnos llevar por el apego nos ayuda o perjudica. 제가 딱 알아서 이등은 거지 통제 담보 딱고 딜라 되자 딜라 때문에 딱 대화를 쉬어 지금 전부 쉬지 뉴로 나와도 차르데 con gozo necesita Y el apego que encuentra un objeto atractivo y que pone en ese objeto la idea de felicidad, entonces, y por eso hace todo lo posible por conseguirlo, luego como no llena esas expectativas que se han puesto, se sufre mucho. Y pensarlo, ¿cómo va funcionando ese apego? ¿Cómo despreciamos nuestra vida por el apego? Y nuestra vida se nos puede escapar de las manos movidos por el apego. Es ver las cosas buenas, pero también las cosas no tan buenas, no tan atractivas. Vipassana. Porque cuando nos dejamos llevar por el apego y perseguimos al deseo y al apego, nos metemos en acciones incorrectas, cometemos mucha negatividad persiguiendo el apego. Luego, pues, por eso necesitamos reconocer los errores que cometemos para poder purificarlos. Y ya eso nos está ayudando a encontrar el sentido, el camino de nuestra vida. El apego se describe así, como una gota de aceite en un papel. Podemos imaginar una servilleta. Cuando cae una gota de aceite, ¿qué pasa? Empieza a extenderse y ya no la podemos quitar. Porque una vez que ponemos ese apego, digamos, en una persona, ya destruir ese apego cuesta mucho. Porque incluso aunque nos apartemos del objeto, todavía que en nuestra mente se queda esa cosita dentro del deseo por ese objeto. Es por eso que es como el aceite, porque aunque a lo mejor nos apartemos del objeto, ya no veamos el objeto, pero si ese apego sigue dentro de nosotros, aunque sea una gotita que quede dentro de nosotros, no nos deja estar en paz. Estamos todavía deseando ese objeto. Y ya entendimos cómo funciona el apego. Ahora nos tocaría saber qué es lo que contrarresta el apego, cuál sería su antídoto. Y recordar que aquí los tenemos que pillar cuando están empezando a salir. Una vez que empezamos a notar que el apego está apareciendo en nuestra mente y ven maravilloso el objeto, entonces pensamos en lo feo del objeto. Empezar a buscar sus defectos, empezar a buscar sus aspectos negativos para que entonces el nivel del apego disminuya. Sí, porque si dejamos de ver lo maravilloso por estar viendo también los defectos, los inconvenientes, demás, pues ya
el apego surge ante un objeto que empieza a crecerlo en maravillas. Oh. Si empezamos a ver sus cosas feas, pues entonces ya no puede y se desvanece. 어디체 No se sustenta. 다 망셔야 다 올린 저거 치시고 진짜라도 제일 저올에는 저거 당치고 Bueno, 봐 después más, si tenéis alguna pregunta sobre esto, lo manejas. No, pero después. 제라 벤반 내셔고 다 단다 다디네 되게 뇌자로서 뇌자간서 뇌께스마도 pen 토금도 봐 대전 뇌자세들라 시바시거를 다다래 뇌자라 시바시데 사라 사지고 시도 시바 시베스데 뇌자 민다고 알아 시바 Bueno, así es como funciona el apego. El apego también se conoce con otro término que es como si fuera el deseo o el aferramiento. 제가 가르스나 코 뇌자의 시거를 시바시데 콜라지에 주시거 된다를 딜라 그래 콜라지에 주래라 Y se le llama también de otra manera para llevarnos a entender cómo por el apego nos lleva a tomar renacimiento. Es la fuerza del apego que nos lleva a estar dando vueltas dentro del samsara. 다 콜지에 주일로 인데도 봐 돈예지에 주시거로 봐 된다를 딜로 그래 돈예지에 주레스 수 뇌자디 돈예지에 주레다스 El problema de estar dentro del samsara, dando vueltas dentro del samsara, es que es de naturaleza de sufrimiento. ¿Por qué es sufrimiento? Porque la causa que lo produce, la causa que nos lleva ahí, es de sufrimiento, crea sufrimiento. 제가 콜라 미도바 거나 야고도 봐 Por eso creo yo, vale la pena ver lo feo del objeto. 다 디체 다 니바디 다 컨트롤에 다 컨트롤되게 마음이 샤이 마 시험하고체 Y luego el enfado. Pero bueno, el enfado creo que ya lo hemos hablado, así que no hace falta. 컨트롤 다 컨트롤세 다 디네 나차레 Luego tenemos el orgullo. 나 세디 다 안주되게 된 나세주로 와 요스고로 와 코라 지당 나세든 바코 셈 토보 뻥 토보 소리 그래 El orgullo es partiendo de yo. Hablamos de yo. De hecho, la palabra en tibetano comienza con la palabra yo. Yo por encima de los demás. Es como ese pensamiento que dice que se siente superior a los demás. No hay nadie mejor que yo. El orgullo es cuando nos elevamos y nos subimos demasiado, como nadie mejor que yo o nadie peor que yo, es como yo por encima de los demás. Y el problema de sentirnos superior a los demás y llegar incluso a empezar, no hay nadie mejor que yo, no hay nadie que haga esto mejor que yo, es que ese orgullo nos lleva a la envidia. Y el orgullo puede surgir ante cualquier cosa, tener un poco más de recursos que otros, más dinero que otros, más títulos que otros, o tener más una habilidad que otros no tienen. El orgullo, incluso con personas que son iguales que tú, no tiene que ser necesariamente que seas mejor que ellos, iguales, pero el creerse superior. El orgullo lo que hace es se eleva por encima de los demás, pero siempre va a haber alguien mejor que tú, entonces generas envidia, y a los que están, claro, peor que tú, pues entonces humillas, menosprecias, y a los que están igual que tú, aunque tú te sientas superior, pero sabes que otros más o menos están por ahí, generas competencia.
ngachese디 님불라 아니 텐데 공부레스. Entonces, para contrarrestar el orgullo, el antídoto es pensar en la relación interdependiente. 지기 텐데기 나에다 안 컴로이 텐데 말레나 아니 따이나 안 소스가 마시바 망고치 하고도 좀봐 아니 공하게 저기 뭐야 어디래 En los textos, como aparece, es para contrarrestar el orgullo a reflexionar en las esferas, en los diferentes, ¿cómo se llama? Elementos, cosas que no sabemos. Porque eso se trata, darnos cuenta de que no lo sabemos todo, que hay muchas cosas que están más allá de nuestra comprensión, para ayudar a que el orgullo se apacigüe. 산제 네 좀지셔게 산제 존대데 뭐 산제 존대데 자가로와 뭐 산제 뭐 자가나라 지세 제브스고 지사 지세 제브스고 지세 제브스고 제브 지세도 빙원 당연 las 빙원 도스가 링크 당연 캬부 셔부 여러 스탑은 링크 뒤지 당연다 아니면 전문이 나는 아마도 매 사이 콜nga 제슈 여레스. Hay una historia de Buda Shakyamuni en el cual cuentan que había un ser que tocaba un instrumento que lleva muchas cuerdas y que es muy difícil de tocar. Y lo tocaba muy bien, muy bien. Pero eso le llevó a generar orgullo, a creer, nadie toca tan bien este instrumento como yo. Y generó un orgullo enorme. Y el Buda se dio cuenta. Y entonces el Buda, sabiendo que se le estaban subiendo el orgullo, y para ayudarle a disminuir ese orgullo que estaba generando, entonces se manifestó, se mostró como si fuera un músico, y también llevando un instrumento como el que tocaba él, y tocándolo. Y entonces el Buda se puso a su lado del músico, y el músico con su orgullo empezó ahí a chulear un poquito tocando, y el Buda tocaba exactamente lo que él estaba haciendo. Y entonces el músico se dio cuenta de que en algún momento dice, toca un poquito mejor que yo. Entonces, hasta ese momento, él se sentía el mejor de los músicos. Nadie podía superarle en su habilidad para tocar ese instrumento. Y al ver que alguien a su lado estaba tocando, ya no igual, sino un poco mejor, le empezó a generar una envidia. Es decir, es imposible que alguien toque mejor que yo. Y ahí vemos como el orgullo, cuando notas que alguien puede hacer un poquito algo mejor que tú, empieza a generar envidia, otra emoción aflictiva. Surge del orgullo. Y luego cuando ves que hay personas que a lo mejor no tocan un poquito mejor, pero tocan igual que tú, tienen esa misma habilidad, se genera competición. Ahora vamos con el siguiente, que se llama ignorancia. 된다다 갸침셔래. 그것도 치고는 것도 말해봐라. 메시베 몽바스요. 몽바 몽데디 수요데 말해봐셔 그랬어. Hablar de la ignorancia es un término que es muy vasto, muchas cosas implican. Pero aquí estamos hablando de la ignorancia en el sentido de no saber. Cuando algo no lo sabes, no lo conoces, y
es como algo que está oculto ante ti porque no lo sabes. 제가 pena 이기까 세디 신면나 마시버데 가르치 머리버치야르스 제가 코 신여라 이까디 마시버데 머리버데 쳐버스 다코 세야라 가르치 머리버데 세야라 가르스나 까 신영 로치게 그랬어 까시 로스나 마시버로디 다리 어디 시가르스 가르다. Es como, por ejemplo, la primera letra del alfabeto tibetano. No la conocéis, la letra K. Entonces, eso significa que hay algo que desconoces, está oculto ante ti, no sabes esa letra. Pero en el momento que alguien te la enseña, en el momento que alguien la pronuncia y ya dice, ahora sé cuál es, ahora ya la conozco. Entonces, ese desconocimiento previo se desvanece y entra el conocimiento. 어디 메시비 몸바셔와 안쪽에 신경을 메시 몸바셔 때 머리 버쳐버렸어. 때 코세라 가서 신경로도 여기에서나 코세리 어디 시거다 메시비 디 코시아라 그 봐도 뒤버렸어. 나 어디 시거래 머리 봐. 지난 로티 봐 만절로 먹어들이 했어거래. Podemos hablarlo en otro sentido. Una persona que no conozca nuestro alfabeto, que empieza A, B, C, pues entonces, claro, no lo conoce, es algo desconocido, algo que está oculto. No lo ve, no lo conoce, está oculto ante él. Pero en el momento que alguien se lo enseña, alguien le escribe el alfabeto y lo ve, lo conoce, esa barrera, esa cortina de no conocerlo desaparece. Eso es la ignorancia. La ignorancia es como si algo estuviera oculto ante nosotros, se oculta porque no lo sabemos. Y ese desconocimiento es algo que queremos desaparecer en nuestra mente. Y eso es también forma parte de los engaños, ese desconocimiento. Es mucho más extenso, pero bueno, por lo menos lo dejamos así. Pasamos al otro engaño raíz, la duda. La duda como tal no es mala. Hay dudas que son buenas, pero hay otras que son aflictivas. Aquí hablamos de una duda aflictiva. Estamos hablando como duda aflictiva, es por ejemplo, hay algo que es la realidad, pero cuando tú te alejas, yo creo que no es así, no tiene que ser así, como que te alejas de lo correcto, esa duda que te aleja de lo correcto es aflictiva. Y por último tenemos el engaño de la visión, que son visiones que son incorrectas, visiones de otros que son incorrectas. Por ejemplo, hablamos de que el yo no existe por sí mismo, pero aquellos que sostienen la visión o la creencia de que el yo existe por sí mismo, eso es una visión incorrecta, visión errónea. Eso es principalmente cuando hablamos de la visión errónea, estamos refiriéndonos a ello. Pero en este contexto de factores mentales, nos hablan de otros tipos de visiones también que son incorrectas, que se refieren a visiones que sostienen otros. Así que los engaños raíces son el apego, el enfado, el orgullo, la ignorancia, la duda y las visiones incorrectas. Y estas 6 son, digamos, aquello que queremos eliminar, borrar de nuestra mente, desaparecer.
gewa zhuye la badu chuye, gewa zhuye la baja chigoro kwe. ¿Por qué? Porque estas emociones aflictivas, estas 6, crean obstáculos, interferencia para nuestro bienestar en esta y en las próximas vidas. Sem sambu le baja chigoro, kwe bad cheche. Estas impiden el desarrollo de esa mente bondadosa. Oya, ta desha shole. Vale, entonces lo dejamos aquí. Chatungo. No. Chatungo. Y nos Mare. tomamos un té. Oya, pesh.